Los pueblos antiguos, muy antiguos, que existían sobre la tierra antes de que se conociera el Evangelio, antes de que Dios empezara a revelarse a través del pueblo de Israel, eran pueblos que de alguna manera creían en las divinidades, creían en los dioses, y que para cada uno de esos dioses buscaban la manera de poder congraciarse con ellos, de poder obtener sus favores, de poder obtener de parte de los dioses como su bendición. Por eso a cada uno de esos dioses, según lo que significara, representara, se le daba culto de la manera como consideraban que era la mejor forma de poder adorar a sus dioses. Si era el dios de la sexualidad, entonces lo hacían a través de orgías. Incluso tenían esos pueblos antiguos unas mujeres que llamaban hieródulas, que eran prostitutas sagradas, prostitución sagrada. Mujeres que se prostituían en el nombre de sus dioses, porque consideraban que esa era la manera como se le debía rendir culto. A Baco, que era el rey del vino y de la parranda, de la juerga, pues obviamente que le rendían culto armando sus bacanales y armando sus juergas y bebiendo hasta emborracharse. Pero también había dios de la guerra, y a ese dios de la guerra se le ofrecía culto, ofreciendo la vida de los enemigos, sacrificando a los enemigos, derramando la sangre de los enemigos. América, nuestro continente, no estuvo exento de ello. Los pueblos indígenas, varios de ellos, antes de que llegara el Evangelio a nuestras tierras, hacían sacrificios en sus montañas, en sus pirámides, en sus guerras, y consideraban que la mejor manera de poder rendir culto a sus dioses era eso, ofreciendo la vida de sus enemigos, sacrificando a sus enemigos. Como nosotros somos herederos de pueblos indígenas, digo nosotros los americanos, yo creo que todavía queda arraigado entre nosotros muchas de esas costumbres, tal vez no con el mismo sentido, la misma intensidad, la misma manera, pero creo que queda algo de eso. Nosotros somos una mezcla de indígenas, los pueblos que vivían aquí, los pueblos autóctonos, somos una mezcla de negros, por los africanos que trajeron por cantidades para traerlos como mano de obra gratuita, esclavizada, y somos una mezcla de españoles, una mezcla de europeos. Y tenemos costumbre de los tres. Por eso tenemos danzas y tambores africanas, tenemos costumbres indígenas y tenemos algo de la civilización europea. Y no hemos logrado todavía purificar nuestra fe de ciertas cosas, nos ha costado muchísimo trabajo. Porque fíjense que en nuestra relación con Dios, nosotros todavía pensamos que para poder congraciarse con Dios o para poder obtener favores de Dios, incluso hay que derramar sangre. Ya no pensamos en derramar la sangre de los demás, seguro, no pensamos que el mejor sacrificio es quitarle la vida a los otros y ofrecérsela a nuestro Dios. Pero sí hay gente que cree que solamente si derrama la sangre de su propio cuerpo, de su propia vida, puede congraciarse con Dios. Hay gente que cuando ora, hasta que no se saque sangre, no cree que Dios pueda escuchar su súplica. Por eso hay gente que le gusta eso que llamamos tanto sacrificios, que es una palabra que puede entenderse de muchas maneras, pero si hay algo que uno tiene que recordar siempre es aquello de lo que habla la Sagrada Escritura, los sacrificios que agradan a Dios. Si hay sacrificios que agradan, eso quiere decir que hay sacrificios que desagradan a Dios. Hay cosas que ciertamente uno puede hacer que no son las que Dios quiere y que no son las que le agradan a Dios. Jesús mismo fue muy duro con eso y llegó a decir en un momento, el sacrificio que Dios quiere es este, que crean en su Hijo Jesucristo, que sean misericordiosos los unos con los otros, que aprendan a amar a su prójimo. Esos sacrificios que vienen
de antiguo, insisto que todavía vienen de costumbres indígenas arraigadas en nuestra sangre, tenemos mucha sangre indígena, pensamos todavía que no, que a Dios solamente le agradamos si sangramos. Por eso hay personas que son capaces todavía de caminar largos trayectos de rodillas hasta hacerlas sangrar, a pie descalzo hasta hacerlos empollar, dándose fuete en la espalda hasta hacerlas sangrar. Y creen que solamente así Dios puede escuchar la súplica. Esos sacrificios desagradan a Dios. Porque Dios de masoquista y de sádico, poco y nada, más nada que poco. Está muy lejos de nuestro Dios de ser un sádico, que solamente se congratula cuando ve que nosotros, sus hijos, derramamos nuestra sangre. El apóstol Pedro nos lo va a recordar a nosotros en la primera lectura que estamos haciendo durante estos días, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, donde Pedro dice lo siguiente: acercándose a Cristo, piedra viva, ustedes como piedras vivas entran en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ya los sacrificios ni siquiera son en nombre propio. Nadie puede hacer un sacrificio en nombre propio si no lo hace a través de Jesucristo. Porque nadie puede creer que su sacrificio es superior al sacrificio de Cristo. Como quien dice, Cristo ya hizo el suyo, ahora me toca a mí hacer el mío. El de Cristo no sirve para mí, tengo yo ahora que derramar mi propia sangre. Y Pedro nos dice, ustedes son piedras vivas, ustedes son una nación santa, ustedes son un sacerdocio real, ustedes han sido elegidos por Dios, entran en la construcción de una casa espiritual a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la frase clave de la reflexión de esta mañana. Sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que Dios quiere son sacrificios espirituales. Tienen que ser sacrificios que le agraden. No tienen que ser sacrificio desagradable. Y tienen que ofrecerse por medio de Jesús. Por eso, esos pueblos que tenían las hierodulas, la prostitución sagrada, las prostitutas sagradas, esos son sacrificios desagradables a Dios. ¿Y saben por qué? Porque ponían a otra persona a que hiciera sacrificios por ellos. Es muy fácil cuando uno le dice a una persona, mira, yo quiero agradar a Dios, pero como yo no me quiero sacar sangre del cuero, sácatela tú. ¿Por qué creen ustedes que aquí en nuestro departamento hay gente que paga a gente los viernes para que se dé fuete? El sacrificio supuestamente es del que paga el dinero, pero el que se saca sangre de su pellejo es otro. Así es muy fácil pretender agradar a Dios con algo que es desagradable a Dios. Desagradable. Por eso uno tiene que mirar muy bien cuáles son los sacrificios que quiere ofrecer al Señor. Cuando usted se sacrifique, no toque su cuero. Por lo menos no se ponga a cortarse, a sacarse sangre, a ver si solo la sangre hace que Dios tenga misericordia sobre mí. Piense
que hay otras cosas que cuestan mucho trabajo, muchísimo trabajo, que se pueden convertir para nosotros en un sacrificio. Amar al prójimo, eso cuesta mucho trabajo. Y ese sí es un sacrificio agradable a Dios. Ser fiel, eso cuesta mucho trabajo, pero ese es un sacrificio agradable a Dios. Amar la familia, estar pendiente de la familia, eso es un sacrificio que agrada a Dios. Orar un buen rato, sin agobio, sin cansancio, es un sacrificio agradable a Dios, aunque cueste mucho trabajo. Rezar un rosario, que para muchos puede ser la cosa más tediosa y difícil del mundo, es un sacrificio espiritual agradable a Dios ofrecido por medio de Jesucristo. Entonces no crea que es a mi manera como hago sacrificios, como a mí me gusta, como yo creo, con mi sangre o con sangre de otro. No. Se trata de hacer aquello que es agradable a los ojos del Señor y que al convertirse en un acto sacrificial de mi parte, me va purificando y me va convirtiendo en hostia viva, como lo va a decir en otra ocasión el apóstol Pablo, cuando se convierte uno mismo en hostia viva, santa, agradable a Dios. Nosotros en la Eucaristía, ¿qué ofrecemos a Dios? El pan, la hostia. Pero en la Eucaristía también podemos ofrecernos a nosotros mismos como hostia viva y santa, agradable a Dios. Como hostia sin mancha. Y lo hacemos en nombre propio. No, lo hacemos por medio de Jesucristo. Porque todo lo que se ofrece en la Eucaristía se ofrece por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, si alguno de ustedes tiene la costumbre de pensar o tiene la costumbre de pretender hacerse daño para agradar a Dios, le digo que lo único que ha hecho es desagradarle. Y hay que cambiar el estilo. Porque ya Jesús derramó su sangre por nosotros. Dios no necesita la sangre suya. Dios quiere es nuestra voluntad y nuestra obediencia. Eso sí es un sacrificio agradable a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.